Unidad 10. ¿Cómo interpretar la Biblia? Esta unidad muestra el uso de toda esta información que estudiamos en este curso para profundizar nuestro entendimiento de cualquier pasaje de la Biblia. Después del resumen de la unidad, hay una página que tiene una lista de preguntas que hacemos a un pasaje, como si fuera una persona, para ayudarnos a pensar profundamente acerca del pasaje. Paso 1. Contexto literario e histórico. Situar el pasaje dentro de su marco original. En este paso, pensamos en entender nuestro pasaje profundamente. ¿En qué forma fue escrito el pasaje? Hay muchos tipos de literatura en la Biblia. Un pasaje puede ser narrativo, como una historia, o una lista de leyes. Puede ser una canción, una profecía o una carta. Cuando leemos un texto en nuestro lenguaje nativo, distinguimos entre tipos de literatura. Esto es lo mismo cuando leemos la Biblia. Por ejemplo, un mandamiento en una carta de Pablo es algo que tenemos que hacer. Pero cuando leemos un mandamiento de un rey de Israel en un narrativo, sabemos que a veces la Biblia nos muestra ejemplos negativos. Entonces, para nosotros no es obligatorio que encontremos algunos profetas de Dios para matar, como algunos reyes mandaron. Reconocemos la diferencia por la literatura. ¿En qué parte de la estructura del libro se puede acomodar este pasaje? Es importante leer antes y después de un pasaje para entender su contexto. Cuando leemos un pasaje, también leemos el contexto inmediato, los versículos alrededor, y leemos el contexto más amplio, todo el libro. Por ejemplo, cuando leemos acerca de un evento en los libros de Samuel o de Reyes, es importante entender lo que pasó antes y los resultados después para ver lo que el autor quiere que entendamos, como la evaluación del reino al fin de la sección informa un evento durante. Además, tomamos en cuenta el propósito del libro. Hay palabras que requieren un entendimiento teológico. En cada tipo de literatura hay frases y palabras que tienen una definición especial en la Biblia. Un ejemplo es la palabra amor. Cuando pensamos en el amor en la sociedad hoy, es diferente que cuando hablamos del amor en la Biblia. ¿En qué situación o para qué situación fue escrito originalmente el pasaje? ¿Estamos en el huerto de Edén, en Egipto, en Babilonia? La misma acción en ubicaciones distintas puede significar algo diferente. Por ejemplo, la presencia de la gloria de Dios en Egipto significa que vino para rescatar el pueblo de Dios. Pero la presencia de la gloria de Dios en Babilonia, como en la visión de Ezequiel, significa juicio en el pueblo de Dios, porque la falta de presencia en Jerusalén comunica el rechazo de los líderes de Israel. ¿Qué quería que el autor de sus lectores originales entendieran? Es natural que saltamos directamente desde un pasaje bíblico a nosotros actualmente. Pero es importante imaginarnos como la audiencia original para el texto, pensando en su situación. Por ejemplo, ¿qué quería Moisés que los israelitas entendieran después de leer sobre la infidelidad de Israel? ¿Qué quería David que los israelitas entendieran al leer un salmo cantando de una de sus victorias? ¿De qué manera revela este pasaje la necesidad de que Dios actúe en el futuro? Como hemos visto en este curso, la Biblia tiene una gran historia en la que Dios revela más y más de sus planes de anular el pecado y renovar toda la creación. Por eso los cronómetros avanzando. Entonces, necesitamos pensar en lo que falta en las promesas a Abraham, por ejemplo, para ayudarnos a entender en lo que Dios va a hacer próximo. Parte 2. Contexto bíblico. Situar el pasaje dentro de su marco bíblico. En este paso, exploramos las conexiones con el resto de la Biblia. ¿Qué otros pasajes pueden ayudar a entender este pasaje? Usando los bloques grandes de las unidades, buscamos otros ejemplos de las ideas claves de nuestro pasaje. Por ejemplo, para un pasaje acerca del tabernáculo, en el Antiguo Testamento podemos explorar pasajes acerca del templo en los narrativos de David y Salomón, y después las descripciones del templo y la presencia de Dios en los profetas durante el exilio. En el Nuevo Testamento hay comentarios acerca del templo por Jesús,
y el uso de las imágenes del templo por Pablo y Pedro. Finalmente, las referencias al templo en el fin del Apocalipsis. Todos son necesarios para tener una definición bíblica acerca del tabernáculo. ¿En qué parte del mensaje global de la Biblia se puede acomodar este pasaje? Aumentamos un paso similar en la primera columna. Habiendo entendido el pasaje en el contexto de los versículos alrededor y en el contexto del libro, ahora pensamos en el contexto de la historia de toda la Biblia que exploramos en este curso, pensando en su contribución única en la historia de la teología bíblica. ¿Qué quiere Dios que los que leen este pasaje entiendan? Esta pregunta desarrolla la última pregunta del primer paso. Ahora que hemos visto las conexiones entre el pasaje y Cristo, y de Cristo en nosotros, tenemos la información necesaria para entender lo que significa el pasaje para nosotros. Esto es una comprensión bíblica. Paso 3. Aplicación. Sitúa el pasaje de acuerdo a su época y a la de ahora. Esta imagen, representando tomar una decisión si una acción es bueno o malo, significa la aplicación. ¿Qué era lo que pretendía el autor de que se aplicara y cómo debería haber respondido la gente en aquel entonces? A veces la aplicación para audiencia regional es lo mismo para el pueblo de Dios en cualquier época, como la necesidad de alabar al Señor. Pero a veces es diferente que nosotros. Para los israelitas leyendo un salmo de arrepentimiento, su respuesta sería hacer un sacrificio. Pero esto no es válido para los cristianos para quien Cristo fue el único sacrificio. Necesitamos tener cuidado que no ponemos la carga de seguir la ley a los cristianos como si fueran israelitas. ¿Cómo podemos aplicar nosotros en nuestra vida? O, por lo tanto, ¿qué respuesta debemos dar? Ahora, con la investigación y el teológico bíblico establecido, podemos pensar en la aplicación para nosotros, en la luz de lo que Cristo ha hecho para nosotros y su regreso.